Mis amados hermanos, Dios bendiga sus vidas con gran abundancia. De hecho, corrijo un poco, Dios ha bendecido nuestras vidas en abundancia, porque dice su palabra en Efesios 1:13, que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. La cosa es si nosotros creemos que eso es así. Si usted lo cree, entonces usted es una persona afortunada, es bienaventurado. Queridos hermanos míos, tenemos otra oportunidad de abrir las Escrituras y puedo invitarles a abrirla allí en Hechos capítulo 18, verso 18, esta versión. Mientras ustedes abren su Biblia o van encendiendo su dispositivo electrónico, déjenme hacer un poco de contexto para los que nos visitan también. Estamos en las finales de la temporada de béisbol invernal en nuestro país y es normal que todos aquellos que son fanáticos por el deporte, en este particularmente, y que tienen su equipo favorito, aumente su temperatura emocional y comience a dejar salir la pasión por su equipo. Eso es normal. Si yo preguntara cuál es su equipo favorito y por qué, con toda probabilidad usted me daría una respuesta detallada, historias, nombres y datos, números que podrían dar para mucho rato. La verdad es que los deportes generan pasión y cabe entonces una definición de lo que significa esta palabra, pasión. En psiquiatría, pasión es un sentimiento intenso y profundo que impulsa a las personas hacia actividades, conceptos o personas específicas. Tener pasión por algo se define como una fuerte inclinación hacia una actividad. También puede ser una fuerte inclinación hacia un objeto, una ideología o quizás hasta una persona. Y esta fuerte inclinación por aquello que se ama y se valora adquiere un significado tan importante que nos lleva incluso a definirnos como personas. La pasión puede llevar a definirnos como personas. La raíz de esta palabra, pasión, viene del latín passio, que significa padecer, significa sufrir. Eso es interesante. Por eso se habla acerca de la pasión de Cristo, para referirnos a sus sufrimientos, sus padecimientos en la cruz. Así que pasión es aquello por lo que estamos dispuestos a sufrir. La pasión verdadera se manifiesta cuando nos cuesta algo. Déjenme darles un ejemplo de los atletas olímpicos. Un atleta olímpico se levanta antes del amanecer, entrena incluso cuando nadie lo ve, renuncia a placeres legítimos, incluso a ciertas comidas, a salir a ciertos lugares, a ciertas actividades, tolera y soporta el dolor, el cansancio y la frustración, porque vive orientado hacia una meta futura. ¿Pueden ver esto? Este atleta padece por aquello que ama. Alguien en una ocasión me dijo, y me dio un buen ejemplo de lo que es un simpatizante, un fanático y un apasionado. Un simpatizante es una persona que le gusta o simpatiza por un equipo. Supongamos el equipo de las Águilas. Le gusta el equipo de las Águilas, pero no ve los juegos. Pero esta persona no ve los juegos ni está pendiente de cómo va la temporada, ni siquiera cómo va su equipo y a todos los acontecimientos alrededor. Un fanático es alguien que compra gorras, compra camisetas, va al estadio y va a los viajes que tiene el equipo. Un apasionado habla con todo el mundo de su equipo. Se define como aguilucho.
quiere que todo el mundo sea de su equipo, invierte en llevar a otros al juego, en ir a esos diferentes lugares y busca la manera de apoyar a su equipo en todo lo necesario. Sufre con el equipo, permanece con el equipo. Un apasionado son los estrellitas. Los estrellitas son de su equipo a muerte. A pesar de que no es un equipo victorioso, pero tienen pasión por ellos, permanecen en su equipo y ellos arreglan su agenda. Oiga lo que hace un apasionado: arregla su agenda según la agenda de su equipo. Su vida es su equipo. Todos tenemos algo que nos produce ese sentimiento profundo que nos mueve a hacer cosas. Algo que cautiva nuestra mente, que captura nuestra atención, que moldea nuestra vida. Todos tenemos algo que hace que hablemos con frecuencia de eso. Algo por lo que estamos dispuestos a hacer sacrificios. Así que la pregunta no es si somos apasionados por algo. La mejor pregunta es: ¿por qué o por quién somos apasionados? De tener pasión tenemos por algo. La pregunta es ¿por qué? ¿Quién es el que ocupa o genera ese sentimiento en nuestro corazón? ¿Qué pasaría si nuestra mayor pasión fuera Dios? ¿Qué pasaría en el mundo si la mayor pasión de los cristianos fuera Dios mismo? Pensemos un poquito solo en eso. ¿Cómo luce una vida apasionada por Dios? Eso es precisamente lo que vamos a ver en este capítulo 18, verso 18. La pasión por Dios no se mide solo por lo que sentimos o sabemos. La pasión de Dios se mide por lo que estamos dispuestos a hacer y sufrir por amor a Él. Voy a repetir eso por causa del ruido. La pasión por Dios no se mide únicamente por lo que sentimos o sabemos, sino por lo que estamos dispuestos a sufrir y a hacer por amor a Él. Ahora sí, ya si tiene su Biblia abierta, mire lo que dice el versículo número 18 de Hechos 18. Lo vamos a leer justamente hasta que termine el versículo. ¿Sabe dónde termina el versículo? El capítulo, perdón. En el capítulo 18 termina en el versículo 28. Y si usted es dominicano, sabe lo que significa el 28. Para los extranjeros, el número 28 aquí se asocia con locura, con estar loco. Eso es un apasionado, alguien que está loco por Dios. Termina justamente ahí el pasaje. Este es un pasaje que pudiera dividirse, mis hermanos, en dos partes. Pudiéramos decir que es el final del segundo viaje misionero y el comienzo del tercer viaje misionero de Pablo. Y una segunda parte puede ser que Apolos llega a Éfeso y luego de ahí es enviado para Corinto. Con esa estructura en su mente, vamos a ver el verso 18. Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria. Y con él iban Priscila y Aquila. Y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Hermanos, en esta ocasión yo quiero que fijemos nuestra atención en cómo luce una vida apasionada por Dios. Ese es mi tema esta mañana, una vida apasionada por Dios, ¿cómo luce? En primer lugar, el verso 18 nos dice que una vida apasionada por Dios se organiza en torno a la obra de Dios. Una vida apasionada por Dios se organiza en torno a la agenda de Dios o a la obra de Dios. Mire qué dice el texto. Pablo, después de pasar un tiempo considerable en Corinto, ya él decide que es tiempo de volver
a Siria. Siria es la provincia donde estaba la ciudad de Antioquía, desde donde él había salido. Y cuando él sale, oh sorpresa, también van con él Priscila y Aquila. ¿Qué hicieron Priscila y Aquila? Le acompañan. Si usted puede mirar un poquito atrás, en el capítulo 18, verso 1, dice que ellos habían sido, bueno, un poco más adelante, obviamente, versículos 2 y 3. Priscila y Aquila residían en Roma, en Italia, dice el texto, pero Italia es toda la provincia y Roma es la capital. Resulta que ellos salen porque el emperador Claudio había expulsado a todos los judíos. Y ya hablábamos de la providencia de Dios al proveer compañeros para Pablo. Ellos trabajan juntos porque hacen el mismo oficio de preparar tiendas de campaña. Corinto era una buena ciudad para este negocio, pero ellos deciden seguir con Pablo. Miren, estos eran apasionados, organizaron su agenda en torno a la obra de Dios. ¿A dónde es que Dios se está moviendo? Nosotros vamos para allá. Su interés no estaba, hermanos míos, en que su empresa prosperara. Ellos, mis hermanos, tenían un interés más grande en que el reino de Dios prosperara. Su interés era ese. Miren, mis queridos, yo no sé si ustedes ven cómo la vida no se trata de nuestro negocio, sino de los negocios del Padre Celestial. Esto es lo que esta gente está modelando aquí. ¿Y cómo organiza usted su vida? Algunos se mudan de un lugar a otro porque buscan mejores oportunidades de crecimiento, ya sea económico, intelectual, académico o quizás social. Eso no fue lo que hizo Priscila y Aquila. Hermanos, una vida que está apasionada por Dios se organiza en torno a la obra de Dios. Esta persona no se pregunta, ¿dónde puedo progresar más? Su pregunta en realidad es, ¿dónde Dios me puede usar más para el progreso del reino de los cielos? Algunos reciben una oferta de trabajo que les parece mejor opción que la que tienen en el momento. Y se van a ese lugar y luego se preguntan, ¿dónde hay una iglesia de sana doctrina donde yo puedo congregarme? Eso no es organizar su vida en torno a la obra de Dios, en torno a la empresa del cielo. Eso es otra cosa. Eso no es lo que vemos en este pasaje. ¿Dónde está la pasión de alguien que se muda de un lugar a otro solo por intereses económicos o académicos o de un bienestar social? La pregunta es, ¿qué Dios está siguiendo a esa persona? Priscila y Aquila lo tenían muy claro. Aunque aquí puede ser mejor en esta ciudad, vamos a seguir donde Dios nos está moviendo. Vámonos con Pablo. Hermanos queridos, miren, el versículo 18 nos dice que Pablo en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Así que en segundo lugar, nosotros vemos que una vida apasionada por Dios muestra gratitud por el favor recibido. Este voto que el apóstol Pablo está haciendo, yo considero, así como opinan muchos otros comentaristas bíblicos, que este es un voto de gratitud por el cuidado que Dios tuvo con él en la ciudad de Corinto. Fíjese el versículo 9 hasta el versículo 11. Por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo, no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Entonces Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Si usted puede dar unas hojas más adelante a su Biblia y va primero a los Corintios, capítulo 2 y versículo 3,
usted se va a dar cuenta cómo llegó Pablo a aquella ciudad, cómo estaba. Dice él allí: estuve entre ustedes con debilidad, con temor y mucho temblor. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en esta visión con su siervo? Está dándole ánimo, está dándole una promesa para animarle, para fortalecerle, para ayudarle a salir del miedo. Señores, Pablo tuvo miedo. Por eso el mandamiento es: no temas. Hubiera sido algo innecesario si él hubiera estado sin temor allí. Y el Señor entonces habla con este hombre y le hace esta promesa, y eso es la garantía que él tiene para poder permanecer durante todo el tiempo que estuvo en esa ciudad. Y más adelante se levantó una oposición, pero ni siquiera fue necesario que él se defendiera. En el momento que él iba a decir algo, Galión le rompió y dijo: no me digan nada. Si son cuestiones de leyes de ustedes y de nombres, no me interesa. ¿Recuerdan eso? Dios protegió a Pablo, así que él está haciendo un voto porque está agradecido de lo que Dios ha hecho por él. Al respecto, John MacArthur comenta: para mostrar su gratitud a Dios por ayudarlo a superar un tiempo difícil en Corinto, el apóstol tomó un voto nazareo como una promesa especial de separación y devoción a Dios. Dice MacArthur que en números 6, libro de Números, capítulo 6, versos 2 hasta el 5, y desde el 13 al 21, usted puede ver eso. El voto duraba un periodo específico, aunque en el caso de Sansón, Jueces capítulo 13, en el caso de Samuel, primero de Samuel 1:11, y el de Juan el Bautista, Lucas 1:15, fueron nazareos toda su vida. Estos son los únicos que se mencionan en la vida con esa condición, en la Biblia, con esa condición de nazareos toda su vida. Ahorita le explico en qué consistía este voto nazareo. Pero sigo leyendo la cita de John MacArthur. En el tiempo de Pablo, si alguien hacía el voto mientras estaba lejos de Jerusalén, al terminar de cumplir su voto, se rasuraba la cabeza, como lo hizo Pablo en este pasaje, para presentar el cabello antes de que transcurrieran 30 días. Guarde ese dato porque es importante lo que pasa en el texto. Pablo hace un voto, aparentemente lo hizo antes de llegar a este punto, de salir. Probablemente muy poquito tiempo después de la promesa que Dios le hizo en el capítulo 18, versos 9 al 11. Y él decide abstenerse de algunas cosas para agradecerle al Señor. Se rasura la cabeza en Cencrea, que es el puerto de la ciudad de Corinto, desde donde él pensaba salir. Hermano, el voto de nazareato, de nazareo, implicaba abstenerse de bebidas alcohólicas y sobre todo de lo proveniente de la vid, de las uvas. No podían beber nada ni comer nada con uvas. Era una manera simbólica de decir que su gozo provenía de Dios y no de ninguna sustancia externa, porque así era visto la uva y sobre todo el vino, era visto como símbolo del gozo. Así que Dios trajo una palabra de ánimo a Pablo cuando más lo necesitaba en Corinto, y de esto él les escribiría más tarde a sus hermanos cuando le dijo: el Señor me tuvo que fortalecer porque dentro de ustedes yo estaba con mucho temor y temblor. ¿Ha tratado alguna vez Dios con usted? ¿Le ha dado Dios alguna vez alguna palabra que le ha fortalecido, le ha consolado? ¿Ha sido Dios bueno en una situación difícil de su vida? ¿Cómo demuestra usted su agradecimiento a Dios? Porque una vida apasionada por Dios se muestra en su gratitud. Eso lo leyó el hermano Moisés en Colosenses capítulo 3, versículo 15. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Y primero decía la paz de Dios y decía: y sed agradecidos. Y después termina diciendo: dando gracias en todo a Dios Padre por medio de Jesucristo.
una vida apasionada por Dios. Hermanos, ¿de qué cosas nos abstenemos por amor a Dios? Miren, Pablo se abstuvo de cosas por amor a su Señor. ¿De qué cosas estamos nosotros absteniéndonos? Cosas lícitas. No era prohibido que él tomara vino, salvo que hiciera el voto. Ya después que hizo el voto, a propósito, los votos en la Biblia no son deberes, no son obligatorios. Nadie debe hacerlo si no quiere. Ahora, si usted ya se compromete, debe cumplir. Eso es lo que establece el pasaje en Números capítulo 6. Pero déjenme seguir adelante. Mire el versículo número 19. Llegaron a Éfeso y dejó allí a Priscila y Aquila. Y entrando Pablo a la sinagoga, discutía con los judíos. Versículo 20. Cuando le rogaron que se quedara más tiempo, no consintió. Una vida apasionada por Dios aprovecha cada oportunidad para predicar. Atención los que están viniendo a los cultos de oración. Una vida apasionada por Dios aprovecha cada oportunidad para predicar. Porque los que están en el culto de oración, en los últimos 2 cultos, han hecho esa petición. Que Dios nos ayude a aprovechar cada oportunidad para predicar. ¿Qué fue lo que Pablo hizo aquí? No se olviden, él está en Cencrea, el puerto de Corinto. Su plan es ir a Siria, Antioquía. Entonces toma un barco en esa ciudad y llega a Éfeso, que era digamos así, una escala. Tenía que pasar por Éfeso. Y en esa escala Pablo aprovecha el poco tiempo que tenía allí para predicar el evangelio. Ustedes ven lo que hace una vida que está apasionada por el Señor, hermano. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Pablo demuestra que no hay escenario que no pueda usarse para presentar el evangelio. No hay ningún escenario que no pueda ser utilizado para esto. Ahí en la banca de espera de una parada de guaguas. Ahí en la silla de un aeropuerto esperando el siguiente vuelo. Son ocasiones que podemos utilizar para predicar el evangelio. Dios da esas oportunidades. La pregunta es si nosotros vemos esas oportunidades y si las vemos, ¿por qué no las aprovechamos? Probable respuesta: no hay una vida apasionada por Dios. Porque el fanático, el apasionado, habla de su equipo, donde quiera que esté. Por eso yo le pregunto, ¿qué hace usted en la parada de la guagua? ¿Hablar de cómo va la temporada de béisbol? ¿Agarrar su teléfono y mirar lo que hay allí? ¿O aprovechar esos minutos para predicarle el evangelio a ese que está allí también esperando? Una vida apasionada por Dios se demuestra de esta manera. Mire el versículo número 21. Leo el 20 para que tengan el contexto. Cuando le rogaron que se quedara más tiempo, ya Pablo está en Éfeso haciendo una escala porque piensa bajar hasta Jerusalén, como veremos más adelante. Le rogaron que se quedara más tiempo en esa sinagoga de los judíos. Pablo dice el versículo 21, no consintió, sino que se despidió de ellos diciendo: volveré a ustedes otra vez si Dios quiere. Y embarcándose se fue a Éfeso. Una vida apasionada por Dios encomienda sus planes a la voluntad de Dios. Miren, en el capítulo 16, verso 6 dice que la intención de Pablo en ese segundo viaje misionero era ir a Éfeso, era ir ahí a Macedonia, y el Espíritu no se lo permitió. Y luego tuvo que hacer toda esta travesía. Y aquí llega, no porque su plan era ir a Éfeso, sino porque el barco pasaba por ahí y hacía escala allí. Pero ¿qué hace él, hermanos queridos? Cuando predica y ve la puerta abierta que le dicen: oye, predica aquí, quédate. Dígame usted, ¿en cuál otra ciudad le pasó eso a Pablo? ¿Usted recuerda alguna otra donde le hubieran dicho: quédate, predica? Los judíos diciendo: quédate, predica más. Eso no pasó hasta ahora. Pero Pablo no andaba agarrando todas las ofertas porque aparecieran. Él había encomendado su agenda, su plan a la voluntad de Dios.
este no era el momento. Y fíjense que él dice, yo volveré a ustedes otra vez. Mi plan es volver, pero es si Dios quiere. Hermanos, esto es lo que Santiago condena. Cuando usted lee Santiago capítulo 4, versículo 13 hasta el 17, Santiago está condenando una planificación atea. ¿Qué es una planificación atea? Mire el texto, Santiago 4:13. Oigan ahora ustedes que dicen, hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año. Es un plan, vamos a una ciudad, un lugar determinado, un tiempo determinado, un plan de hacer negocios, haremos negocios y tendremos ganancia. Incluso habían planificado éxito. Sin embargo, dice el verso 14, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo es un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Eso es la vida. Es muy efímera. Es muy breve. Es como la neblina que aparece al ratito, usted no sabe dónde se metió. Más bien, verso 15 de Santiago 4, más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos. En primer lugar, si el Señor quiere, viviremos. No que si el Señor quiere, iremos a tal ciudad. Si el Señor quiere, usted estará vivo mañana. Empiece por ahí. Dice Santiago, deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Verso 16, pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Planificar ateamente es pecado. Planificar sin tomar a Dios en cuenta es pecado. Yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. ¿Y dónde está Dios en ese plan? Yo voy a ir a esta universidad, voy a estudiar esto, voy a estudiar lo otro, y voy a ser profesional de esto, y voy a ganar tanto, y tendré una casa de tantos niveles y tantos carros. ¿Dónde está Dios en ese plan? Y Pablo dice, hermano, yo ando en la voluntad de Dios, pero si Dios quiere, yo volveré aquí. Eso si Dios quiere, yo tengo otras cosas para hacer. Recuerden que él tenía 30 días para llevar el pelo que se había cortado a Jerusalén y presentar el sacrificio de su voto de Nazareo. Así que no tenía mucho tiempo para quedarse. Por eso él dice, volveré si Dios quiere. Así que mis hermanos, una vida apasionada por Dios encomienda sus planes a su voluntad. Por otra parte, una vida apasionada por Dios está relacionada con la iglesia local. Abra así aquí sus ojos y sus oídos. Mire lo que dice el versículo 22. Al llegar a Cesarea, subió a Jerusalén. La Reina Valera no dice subió a Jerusalén, dice subió. Pero subió a Jerusalén es la forma correcta porque esa es la forma en cómo se hablaba en la época. A Jerusalén se decía que se subía porque es una ciudad que estaba alta. Entonces Pablo llega a Cesarea, sube a Jerusalén para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Verso 23, después de pasar allí algún tiempo, Pablo fue recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. No pasa por la localidad donde él sabe que hay una iglesia sin saludarla. Que hace una vida apasionada por Dios, está relacionada con la iglesia local. Están mis hermanos de Jerusalén. Yo tengo que hacer un voto, no voy directamente para eso, para saludar a los hermanos de Jerusalén, porque voy a hacer un voto, pero voy a saludar la iglesia. Voy a pasar por allí. Quiero ver cómo están mis hermanos, mis otros compañeros de milicia, los apóstoles que están allí. Miren en torno a qué gira la vida de una persona que tiene pasión por el Señor. Que su equipo favorito se llama Dios. Miren en torno a qué. Otra cosa que Pablo hace, dice el texto, que él fue, después de saludar a los hermanos en Jerusalén, va a Siria, Antioquía, llega a su ciudad, a la iglesia que lo había enviado, su iglesia local, de donde él era un miembro, y fue allí a rendir cuentas de su ministerio. Lucas dice esto muy rápido, él pasa del segundo viaje al tercero así, sin dar muchos detalles, pero debemos suponer
Y así como él hizo en el primer viaje, que llegó y empezó a decir las cosas que Dios había hecho con él y con Bernabé, ahora él está diciendo lo mismo a su iglesia. Hermano, no se puede vivir desconectado de la iglesia local. Eso no se puede. Usted no puede ser cristiano sin tener una iglesia local que avale su fe, donde usted puede ir a rendir cuentas de lo que usted está haciendo. No importa si usted se llama apóstol Pablo. No importa. Porque ese es el diseño que Dios ha establecido. Debemos formar parte de una iglesia local, y si salimos afuera tenemos que volver a rendir cuenta en esa iglesia local desde donde Dios nos ha llamado y enviado a la misión. Le pregunto, ¿qué relación tiene usted con la iglesia local? ¿Es usted un visitante perpetuo? ¿Qué significa eso? Que usted visita y no se hace miembro de la iglesia, no tiene ningún compromiso con la iglesia local. Le anticipo, ese no es el diseño de Dios para usted, para su vida. Eso no es lo que vemos en la Escritura. Ni Pablo, siendo el apóstol, hizo eso. Otra pregunta, hermano. ¿Rinde usted cuentas en su iglesia local? Cuando usted no va a estar, cuando usted fue a hacer una obra, usted vuelve y dice cómo fue, qué está haciendo. Pablo hizo eso. Eso hace una vida que es apasionada por Dios. Pero miren el verso 23. Después de pasar un tiempo allí, Pablo fue recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia. Allí fue donde él hizo su primer y segundo viaje misionero, en esa zona. ¿Para qué fue allí? El texto dice, fortaleciendo a todos los discípulos. Fue a las iglesias locales que él había fundado. Allí fue. No fue un misionero, se fue a otro lado. No me interesan las iglesias. Yo voy a hacer otras cosas. No, a fortalecer a los discípulos. No se desconecte de la iglesia local. Ese es el plan de Dios. Miren, el plan de Dios se lleva a cabo hoy, en esta era del Nuevo Testamento, a través de la iglesia local. Cada iglesia local es una representación de la iglesia universal de Cristo. Así que usted debe tener una afiliación con la iglesia, mi querido hermano. Usted debe tener un equipo que tiene nombre, que tiene un manager al que usted le rinde cuentas. Es importante eso. Fortalecer a los discípulos, hermanos queridos. La misión también involucra buscar esas iglesias locales de sana doctrina, saludarlas y fortalecer a los discípulos que están allí. Esos son sus hermanos en la fe. Vaya allí primero, fortalezca a sus hermanos. Estoy hablando con misioneros aquí. Es con misioneros que estoy hablando, que salen y se desconectan de la iglesia local. Eso no fue lo que Pablo, el modelo de misiones, hizo. Se lo digo con todo el amor del mundo, no se equivoque en lo claro. ¿Esto lo identifica a usted? Un hombre, una mujer ligado a una iglesia local, donde usted se siente parte, donde usted rinde cuentas, donde usted va a fortalecer a sus discípulos. ¿Es usted de lo que viene y se va, o es usted de lo que viene y fortalece la iglesia, de los que usa sus dones para fortalecer el cuerpo de Cristo? ¿Cuál de estas dos personalidades o características lo describen a usted? Y quiero que pasemos con eso en mente a un personaje que se menciona aquí, que usaba sus capacidades para fortalecer el cuerpo de Cristo. Miren el versículo número 24 y 25. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Hermanos, aquí tenemos a un hombre que la Biblia dice que era judío, pero tenía un nombre griego, y dice que era natural de Alejandría. Es entendible, él había nacido en ese lugar, y Alejandría, para la época de Pablo, estamos hablando del siglo I, era una ciudad metrópoli vibrante,
culta. Era una ciudad cosmopolita, había mucha gente allí, considerada la segunda ciudad más importante de todo el Imperio Romano. Eso era Alejandría. Era destacada por su inmenso puerto, el famoso foro, considerada una maravilla antigua, y su gran biblioteca, y también por ser un centro intelectual y un punto comercial clave con una enorme población judía y griega. Alejandría era un centro intelectual y cultural. La ciudad era famosa por su museo y por su biblioteca, atrayendo allí a eruditos y filósofos. Fue el lugar desde donde se tradujo la versión que conocemos como la Septuaginta. La Septuaginta fue una traducción de la Biblia hebrea al griego. Se hizo ahí en Antioquía. Miren la importancia de esta ciudad. De allí sale Apolos. Y entre las cosas que podríamos decir de este hombre, yo quiero destacar esto que dice Lucas de él. Mire el versículo 25. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús. Sí, él era un intelectual, sí, él era un académico, un estudioso, un hombre que había leído mucho, sí, era alguien con una oratoria impresionante que podía hablar y cautivar la atención de la gente solo con hablar. Probablemente tenía un tremendo tono de voz, pero usaba un buen léxico por su grado de conocimiento académico. Pero más que eso, él era un hombre ferviente de espíritu. Hermano, esto no es poca cosa. Una vida apasionada por Dios tiene una alta temperatura espiritual. La palabra ferviente tiene que ver con calor, tiene que ver con fuego, tiene que ver con hervir por el Señor. Él hervía en espíritu. Tenía fervor por las cosas de Dios, por hablar la palabra de Dios, por enseñar la palabra de Dios. Eso era Apolos. Una vida apasionada por Dios tiene una alta temperatura espiritual. Yo le pregunto, ¿cómo está su temperatura espiritual? ¿Cómo está su entusiasmo por las cosas de Dios? ¿Qué le hace arder el corazón a usted? ¿El juego de las águilas? ¿En serio? ¿O del Licey, como dijo un hermano ahí? ¿Eso le hace arder el corazón? ¿Qué enciende su pasión? Apolos se movía, Apolos ardía por predicar la palabra de Dios. Aun cuando su conocimiento no era completo, sí era un conocimiento exacto, era preciso. Hermanos queridos, él era fiel a eso que él conocía. Yo conozco hasta aquí, era un hombre fiel a las Escrituras, hasta lo que él manejaba como conocimiento. Y eso lo hacía arder. Su conocimiento de la palabra de Dios lo hacía arder, lo entusiasmaba, lo apasionaba. ¿Le apasiona a usted el conocimiento de la palabra de Dios? ¿O eso le da sueño? ¿Eso le aburre? Apolos no era así. ¿Cómo está su corazón, mi hermano? ¿Está frío? Vamos a ver, si tuviéramos un termómetro espiritual y se lo pusiéramos al corazón suyo, ¿en cuántos grados estaría su corazón? Saben, mis hermanos queridos, solo hay algo que puede encender nuestros corazones de pasión por Dios, y eso se llama Dios mismo, y lo hace a través de su palabra. Dios usa su palabra, miren el versículo número 26, para hacer arder nuestro corazón. Apolos comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga. Pero cuando Priscila, y atención cómo se menciona el orden de los nombres, Priscila primero, luego Aquila. Aparentemente esta señora tenía mucha iniciativa y además era una conocedora de las Escrituras.
Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron. Miren qué están haciendo ellos, lo mismo que hizo Pablo con los hermanos que iba a visitar, fortaleciendo a los discípulos. Este es un discípulo del Señor, pero no está completa su información sobre Jesús. Vamos a ayudarle. Lo llevaron aparte, le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Eso hace encender el corazón, mis hermanos. La palabra de Dios, el sumergirnos en ella, el poder ir cada vez más creciendo, no solo en conocimiento, sino en entendimiento, y un entendimiento que debe por regla, a menos que nosotros tengamos motivaciones pecaminosas, debe por regla hacer arder nuestro espíritu y movernos a hablar, movernos a compartir. Miren, el texto dice en el versículo 27 que Apolos quiso pasar a Acaya y los hermanos lo animaron a hacerlo. Es más, le escribieron carta a los discípulos allá para que los recibieran. Miren dónde comienza la práctica de hacer cartas de recomendación. ¿Tú quieres ir para allá? Bueno, la iglesia le hace una carta de recomendación. Miren, ahí va fulano de tal, es un miembro de nuestra iglesia, es una persona que ha probado ser un fiel creyente, que conoce las escrituras. Lo recomiendan. Eso ahí que comienza esa práctica. Luego Pablo lo usaría para hablar de recíbanme a Timoteo, recíbanme a este otro, reciban a aquel otro, a las iglesias. Una vida apasionada por Dios, hermanos, ayuda a otros a entender el Evangelio de una mejor manera. Eso fue lo que hicieron Priscila y Aquila, que me lo volé. Discúlpenme por eso. Una vida apasionada por Dios ayuda a otros a entender mejor el Evangelio. ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos estaban empapados del Evangelio. Ellos conocían el Evangelio y pudieron dar lo que tenían. Ahora note que una vida apasionada por Dios recibe la corrección con humildad. Este era el gran Apolos, el intelectual, el que tenía una tremenda voz y unas palabras que cautivaban a la audiencia. Este hombre tuvo que sentarse tranquilamente, humildemente, a escuchar la instrucción de una mujer y su esposo. Lo instruyeron aparte y con humildad lo recibió. Queridos hermanos, Apolos sale siendo enviado, como ya estaba diciendo, por una carta de recomendación de la iglesia y fue de utilidad a los creyentes. Mire el versículo número 27 finalizando. Cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído. Interesante eso. A los que por la gracia habían creído. Usted y yo creemos por la gracia de Dios. Usted y yo creemos por la gracia de Dios, no por ninguna otra cosa. No por ser más inteligentes, por estar más preparados, por venir de una familia específica o de una, si se quiere, una etnia o raza específica. No, por la gracia de Dios. Bueno, Efesios 2:8 dice, por gracia ustedes son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, es don de Dios. Dios es que da la fe para creer. Es por su gracia que nos da la fe para creer. Ni siquiera la fe es nuestra. Fíjense lo que dice Filipenses 2:29. A ustedes se les ha concedido de parte de Dios no solamente creer en Él, Dios le da ese regalo, creer en Él, sino también sufrir por Él. Es decir, que tengan una vida apasionada por Dios, que sufran por Él. Ahora, hermanos queridos, miren la razón de todo esto. La razón detrás de por qué tener una vida apasionada por Dios se llama Jesucristo. Mire el verso 28. El verso de los locos, ¿no? El 28. Mire por qué se encendía la pasión de este hombre, llamado Apolos. Porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Jesús es el Cristo. Eso hacía Pablo también. ¿Qué es eso de decir que Jesús es el Cristo? Algunas implicaciones. La palabra Cristo es una palabra griega que se traduce del vocablo Mesías,
del hebreo, que significa ungido. En el Antiguo Testamento hay 3 oficios que son ungidos: el profeta, el sacerdote y el rey. Cristo no es un ungido, Jesús no es un ungido, Jesús es el Cristo, el ungido, o sea que Él posee estos 3 oficios. Es el profeta de Dios, es quien nos trajo el mensaje de Dios. Fíjese lo que Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ese es su profeta, el Hijo. Nos habla el mensaje de Dios. Ahora, Él tiene una característica muy peculiar como profeta. Y es que Jesús no solamente trae el mensaje, Jesús es el mensaje. Jesús se predicó a sí mismo. Ninguno de nosotros deberíamos hacer eso, ni pudiéramos. Jesús es el profeta, es el mensajero y es el mensaje. Pero además se ungía a los sacerdotes. Un sacerdote tenía la función inversa al profeta. El profeta le hablaba a los hombres de parte de Dios. El sacerdote intercedía ante Dios por los hombres. O sea, venía de parte de los hombres: mira, Señor, ten misericordia de esta gente. Y el sacerdote ofrecía sacrificios para el perdón de los pecados del pueblo. Jesús es el ungido, Él es el sacerdote perfecto, porque Él nos representa delante de Dios. Él intercede por nosotros. Él hizo el sacrificio por nuestros pecados. Y no solo hizo el sacrificio como sacerdote, Él fue el sacrificio, Él es la oveja que se sacrificó por nuestros pecados. Eso decía este hombre, eso lo tenía encendido. Mira, entendemos el mensaje, que es también el mismo mensajero, es el Cristo, es Jesús. Él es el que intercede por nosotros, Él hizo el sacrificio y Él es el sacrificio. Pero además se ungía a los reyes. Y un rey estaba para gobernar y para hacer cumplir la ley. Hermanos, Jesús hizo cumplir su propia ley en sí mismo. Él guardó todos los mandamientos de Dios a la perfección. Y Él debe ser el reino de su vida y de mi vida. Él lo merece. Jesús es el Cristo. Hablando acerca de Jesús como rey, el Catecismo Menor de Westminster, en la pregunta 26, dice: ¿cómo ejecuta Cristo el oficio de rey? Respuesta: Cristo ejecuta el oficio de rey sometiéndonos a sí mismo, gobernándonos, defendiéndonos y refrenando y venciendo a todos sus enemigos y nuestros. ¡Wow! ¿Qué rey tenemos? Nos gobierna, pero también nos defiende de nuestros enemigos. ¿Es Jesús su Cristo? ¿Es Jesús el Cristo de usted? Es decir, su profeta, su sacerdote, su rey. Eso, mis hermanos queridos, tiene otra implicación. Mire lo que dice Mateo capítulo 16, verso 16. Jesús tiene una conversación con sus discípulos y les pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Respuestas: algunos dicen que tú eres Elías, otros que tú eres Juan el Bautista, otros Jeremías o alguno de los profetas. Ok, eso dice la gente. Ahora pregunto a ustedes, mis discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dio la monumental respuesta: tú eres el Cristo. Yo no sé si él entendía lo que estaba diciendo, pero dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús no lo corrigió. Jesús le dijo: eres bienaventurado, Pedro. Eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque ser el Cristo es lo mismo que decir que Él es el Hijo de Dios. Y ser Hijo de Dios significa que Él es Dios. Jesús es Dios. Una vida apasionada por Dios es una vida apasionada por Cristo, por su persona, por quien Él es, por lo que Él ha hecho en favor de su pueblo. ¿Tiene usted ese Cristo? ¿Está usted apasionado por Él? Yo le invito a entregarle su vida al Señor. Y mire, yo sé que hay cristianos que escucharon esa frase y pensaron: eso es para mi amigo que está aquí, que es inconverso.
Yo no estoy refiriéndome a él necesariamente, me estoy refiriendo a usted que es cristiano. Y el otro que lo agarre si puede, que el Espíritu le ayude, pero ¿ha rendido usted su vida a Cristo? ¿En torno a qué usted prepara su agenda, sus planes? ¿Tiene usted una vida de agradecimiento por lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Es usted un espíritu ferviente por enseñar la palabra de Dios para así aprovechar cada oportunidad que el Señor le presenta? Así luce una vida apasionada por Dios. ¿Quién quiere esa vida? Esa es la mejor vida que se está ofreciendo aquí. Es una vida abundante, hermanos. Es una vida que se pierde aquí, pero se gana por la eternidad. Es un negocio buenísimo. Jesús está llamándole hoy a venir a Él. Si usted vino aquí sin Cristo, ahora hablo con usted. ¿Qué usted está esperando? Mire, el deporte lo puede entretener un rato, su novela lo puede entretener un rato, su artista favorito lo puede entretener un rato, pero tarde o temprano lo decepcionará. Esos ídolos no pueden saciar para siempre. Solo Cristo satisface. Ese vacío que está en su corazón, ese anhelo profundo de tener algo más grande, solamente lo llena Jesús. Solamente lo llena Él. No busque en ningún otro lugar, no pierda su tiempo. Dios le está dando esta oportunidad de que usted escuche este mensaje. ¿Qué usted va a hacer? ¿Qué usted va a hacer? Yo le animo a que usted se rinda a Cristo hoy.